Y bueno, para continuar con el acto, ahora vamos a presentar a Pablo Alemán, que viene con su nuevo libro, Este Cosmos de Raíces, que ha ganado el Premio de Poesía Pedro García Cabrera. Les voy a leer una breve nota biográfica. Pablo Alemán Falcón, Aruca, 1980, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha obtenido un diploma de estudios avanzados en la misma institución. Actualmente trabaja como profesor de lengua castellana y literatura en el IES Lomo de la Herradura, TEL de Gran Canaria. Como filólogo ha coordinado algunos coloquios sobre literatura canaria a través de la iniciativa Entre Palabras y ha participado como ponente en el primer Congreso de Relaciones Internacionales entre Canarias y América. Como autor, sus textos han sido seleccionados en revistas publicadas en formato tradicional como Cuadernos de Humo, El Barco de Papel, Islas al Sur, Sin Barco en Medio y Tránsitos 1 y 2, y en algunas revistas digitales como Dragaria, La Salamandra Ebria, Nueva York Poetry Review y Tras de Mar. Ha publicado en solitario los poemarios Madera y Metal, Ediciones Ideal 2015, Aquel lejano lugar, Cartonera Island en 2018, Apenas en descenso, El Mercurio, Faro de la Puntilla 2020, y Este Cosmos de Raíces, que es el libro que presentamos hoy, editado por la Fundación Baja Canaria. Sin más, ya te dejo, Pablo, para que nos hables de tu obra. Muchas gracias por venir y sobre todo gracias por invitarme a venir a este espacio que no conocía. Sí, es verdad que lo conocía por las redes, por las noticias y tal. Y estar aquí, así para decir un pequeño trozo, pues me queda un poco sin palabras porque para mí es efectivamente lo que dice Daniel, ¿no? Como un punto de lectura, un punto de cultura también. Y la verdad es como, bueno, en estos tiempos tan líquidos, ¿no? Y tan instantáneos como un punto estable, ¿no? Como una especie de ancla que yo creo que necesita un poco eso la cultura y más, bueno, la cultura de nuestra, bueno, de la cultura de nuestra tierra, ¿no? Y donde gravita sobre todo, como estoy viendo por ahí, pues las obras de José Martí y tal, que bueno, en ese sentido me da a pensar pues también esa filosofía que ustedes tienen, ¿no? Esa a ver cómo puedo decir, esa exacto. Y bueno, y me alegro pues de estar en este espacio y espero volver aquí pues más adelante. Y también te vaya una copia de la llave. Bueno, embajador Gran Canaria, embajador de Gran Canaria. me la dio para Gran Canaria, pero no se con ella. Pues nada, y gracias a Daniel por venir aquí. Bueno, en su momento, ahora leyendo el pez, bueno, escuchándote, pues explicando el pez a ustedes, pues me recuerda aquella presentación que hicimos en la Feria del Libro, la lectura que realicé, me resultó muy cósmico en su momento el libro y bueno, la disfruté y las preguntas, pues, y esa lectura, pues, me trasladó, pues, de nuevo a una nueva reflexión que ya hablaremos más adelante, ¿no? Sobre todo. Y nada, y gracias por venir y por aguantarme sobre todo. Y nada, empezamos, bueno, al respecto, pues, hablar sobre mi obra, pues siempre me ha dado, o sobre la obra, pues, aunque mi primer poemario, que era Madera y Metal, lo tuve que hacer así como, también explicándolo a través de lectura, a través de preguntas y tal, con el público, pues en esta ocasión sí me gustaría una interacción de pregunta y respuesta y bueno, en ese sentido Daniel, le digo, mira Daniel, te voy a liar porque yo tengo ese espíritu un poco y nada, te voy a ordenar como todo profesor que te dejes el libro, que hagas un ejercicio de comprensión lectora y hagamos aquí una interacción. Claro, no te doy un comentario de un comentario de texto, bueno, no me da idea. Un análisis sintáctico. Bueno, sí. Pero con Y no hago yo, ¿eh? Sí. Vamos. Y bueno, y nada, y en ese sentido, pues él accedió de buena manera y aquí estamos. Y nada, si quieres empezamos, preguntas, respuestas, damos pie a una lectura para que no sea tan bueno, así haya variedad, ¿no? Y bueno, y comenzamos por ello.
Vale. Sí, sí, vamos a hacer una cosa dinámica, o sea que también Sí, si les surge alguna Sí, pregunta si a quieren ustedes, alguna supuesto. inquietud que tengan, pues son perfectamente. pues si quieres hacemos eso, vamos hablando un poquito y luego vamos intercalando con los poemas. En esta, yo había leído el libro, pero es verdad que al abordar ahora la lectura esta semana, un poco, no sé si con la idea ya de, ay, vamos a hacer una presentación o algo, claro, retomé ideas que se me habían quedado allí y vi nuevos matices, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece muy poderosa en este cosmos de raíces, ¿no? Ya iremos viendo esas referencias que hay detrás, lo de Fernando, la alusión a Fernando y demás, ¿no? Pero me llamó la atención porque a veces uno se enfrenta a libros de poemas que están construidos como recopilación, ¿no? O que has tenido que hacer un trabajo, digamos, de seleccionar. Pero en el caso de este conjunto de raíces, tienes la impresión de encontrarte un poemario unitario de un lado, desde el principio hasta el final. Es decir, con independencia de que utilices distintas fórmulas y demás, ¿no? O distintos formatos de poemas, incluso hay una sección completa que son haiku, luego el apartado final que son como poemas en prosa. Digamos que tiene esa unidad de sentido continua y los mismos referentes que van apareciendo, digamos, reaparecen desde el principio al final del poemario, ¿no? Con lo cual da una sensación de unidad tremenda, ¿no? Y me gustaba a lo mejor aludir a cómo concebiste eso con respecto al libro, sin aludir a las referencias concretas, que ya las iremos tratando, pero cómo articulaste esa idea del libro, ¿no? Pues me parece impresionante cómo... Eso tiene que ver un poco también con mi idea de hacer un libro. Para mí, bueno, y es totalmente lícito, puede ser tu libro, aunque en tu caso hay una línea común, para mí es un libro armado, pero también yo tengo esa idea, ¿no?, de que el libro debe ser algo orgánico, que como que el lector entra y se encuentra como un adentramiento pues hacia lo que plantea, ¿no?, el poeta, que ya no es del poeta sino el propio lector, ¿vale? Y en ese sentido, tanto este libro como este libro a lo mejor está mucho más claro, ¿no? Pero en los anteriores también se ve que un poemario, en mi caso, debe ser como entrar, abrir una puerta, o en este caso, meterte en una jungla y ir, pues sondeando ese sendero y al final pues salir de él no siendo el mismo, ¿no? En el sentido filosófico o poético, ¿no?, del mismo. Y en esos sentidos pues se confluyó pues la referencia a, bueno, ese chispazo, ¿no?, que fue esa referencia artística con ese concepto, ¿no?, que tenía yo de hacer o de armar un poemario, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando pues aquel lejano lugar, que aquí tengo yo a Carlos, que también es un ciclo entero, por ejemplo, Apenas Descenso, que también es un poemario armado así con su principio, su proceso y su final, y como tenéis, también lo podía hacer menos, ¿no? No quiere decir que en un futuro pues yo haga pues un poemario recopilatorio y tal, que es totalmente lícito y no quita, ¿no?, que sea otro tipo de característica y otro tipo de adentramiento, ¿no?, en ese libro. Pero sí lo consigo yo por ahora de manera artística, de manera estética en mi poética, ¿no?, como un adentramiento. Cuando abro un libro, pues vamos a entrarnos aquí, vamos a entrar. Bueno, la portada ya es la puerta, ¿no?, que tú abres desde la propia presentación del libro, el título, su caronte, ¿no?, que son esas citas que tú pones al principio y ya entras en ese proceso, ¿no? Y así lo veo. Fíjate que, por ejemplo, cuando empiezas el libro, tienes una referencia al escultor ecuatoriano Sí. Fernando Engelman, y claro, cuando te vas adentrando en todo el poemario, esa referencia a Fernando y un poco a su mundo escultórico, y no solo al mundo escultórico, que a lo mejor después hablamos un poco de todo lo que hay en cuanto a la etnia fan y tal, eso a lo mejor lo hablamos luego, pero como no sabía yo, digo, déjame preguntarle si ya estabas trabajando, digamos, escrituralmente y tuviste ese choque con la obra de él, o si fue a partir de ese descubrimiento de Fernando y de la obra escultórica de él que surge el texto, ¿no? Porque es verdad que está muy presente y al final, en la sección final incluso
lo llaman, ¿no? Le explican un poco, le Sí. dedican este texto. Sí, tiene que ver, el libro viene de esa salida extraescolar que realizo, yo sobre la presentación, a la obra escultórica de Fernando Nguema en Casa África, en Las Palmas. Que, bueno, creo que me han dicho que va a volver este hombre, bueno, la obra escultórica de nuevo, y la verdad es que recomiendo que vayan al canal y lo vean, ¿no? Y a partir de ahí, pues su estética, la moda, la manera de hacer arte, que no tiene que ver con el bantú, es una obra de arte, son obras de arte contemporánea al uso, ¿vale? Pues entra, lo bueno, esta es otra manera a lo mejor de crear otra estética, ¿no? Lo cual no significaba que iba a dejar de lado, iba a romper con lo anterior, porque en el poemario encontraremos versos en decasílabos, en el que utilizo también la misma métrica que en el poemario anterior, que era apenas en descenso. Pero claro, eso no quiere decir que me sirviera, que esa técnica ya no era, si lo que antes era una especie de asunto, en esto ya era una herramienta que me servía para ya trabajar el poemario de otra manera. Un poemario en el que la combinación de diferentes formas pues se amoldaba al contenido, no el contenido a la forma, ¿no? Es como quien compra, bueno, como que come un árbol y empieza a lijarlo y a tallarlo hasta hacer una silla, ¿no? Por ejemplo. En este sentido, el concepto ya pues hace que la forma pues se adecue a ese concepto, ¿no? No sé si me explico un poco. Es que fíjate que con lo que tú estás comentando me hace pensar en el propio Fernando, que a lo mejor tiene esculturas en las que lo que talla es una raíz de un árbol. Es decir, a partir de una raíz de un árbol viene el aprovechar, digamos, la forma de lo vivo que está preexistente para darle una forma nueva, ¿no? Y a lo mejor tú has hecho un poco eso, ¿no? Es decir, Sí. tu propia estética la has tallado con Ujú. respecto a este diálogo y Sí. para crear estos nuevos. Ahí yo le voy a decir algunos ejemplos, por ejemplo, de esculturas para que se comprenda un poco. Por ejemplo, él vio una raíz, por ejemplo, su obra más importante, la leyenda que tiene un poco sobre una obra que se llama Mamá África, que hay que decirlo que hay que poner entre comillas que él no ponía nombres a sus obras, pero porque como toda obra contemporánea, pero en ese sí le puso un nombre, se llama Mamá África, una raíz enorme, que lo único que hizo fue alabearla, es decir, ligarla, y al final solo detalló diferentes caras. Las caras son los diferentes ancestros que podía ser su abuelo, su madre, etc. Él podía nombrarte hasta su séptima generación atrás, como todo miembro de la tribu Fan, ¿vale? Que podía ser, porque para ellos sus dioses eran los ancestros y tal, y ellos pueden memorizarte 7 generaciones atrás, ¿no? Y de la misma manera, por ejemplo, cuando el SIDA atacó la isla o su poblado, él lo único que hizo fue coger un árbol, un tallo que estaba lleno de nudos, es decir, los nudos, como bien sabe un carpintero, indica que el árbol no es de mucha calidad para trabajarlo, para hacer una mesa, una silla, etc. Él cogió ese árbol y dibujó y alabeó la forma, respetando las formas de ese árbol de una persona, como que esa persona estaba enferma. Es decir, cogía las formas, cogía eso, él iba a la selva y según las formas que tenía esos árboles, pues él lo único que hacía era después traerlo a su taller y lo trabajaba un poco para alabearlo, a lo mejor dibujar un rostro, etc. Y de esa manera se respetaba la forma, porque ya el concepto ya estaba así. Él veía en los propios árboles, en las propias raíces, en las ramas que se caían y tal, veía sus ancestros o las formas o los conceptos que él encontraba, ¿no? Que él se encontraba. ¿Vale? Otro concepto era una escultura que a mí me encantó y que está aquí, es el de una serpiente, ¿no? Él se encontró como una especie de serpiente, como una rama como muy circular, y él lo único fue alabearla, el extremo le hizo una forma de una serpiente y la llamó la serpiente que nunca devora.
porque se quedó así, ¿no? Y digo, bueno, me encanta el concepto, es decir, te aprovecha las formas, no tienes que coger el árbol y lo trabajas, lo deformas hasta tal punto que lo conviertes en una silla, sino que ya la silla está ahí. Lo único que tiene es respetar, es decir, quitarle un poco, dejarle un poco, para que se vea, ¿no? Y eso es lo que yo quise traer a la estética del poemario, es decir, que, ¿cómo sería esos poemas si yo, en vez de trabajarle, bueno, es verdad que hay diferentes formas, ¿no? Pero ¿cómo sería llevarlo como una especie de búsqueda por la selva y encontrar esos poemas solamente a la verano y que estén ahí con su forma y sus contenidos concretos, ¿no? Bueno, leemos y sí, después... sí, sí. Bueno, yo creo que el primer poemario, las dos citas, también hago un poquito, ¿no? Por aquel entonces estaba leyendo y acababa de hacer un pequeño estudio, bueno, estaba leyendo y me había impactado mucho pues el libro de Juan Carlos Mestre, que también tuvo que ver con un poco con esto, ¿no? Antífona que ganó el premio Adonai y tal, que luego se reeditó la editorial Calambur, y entonces el primer poema se llama Antepasado, tiene una parte que me encanta y que tiene, bueno, y con el que pude alinear pues esa estética con mi poética, ¿no? Este es el árbol, el tallo de marfil de mis antepasados, la divinidad que silba desde el cielo. Y luego, también por aquel entonces había hecho un estudio sobre Rosario Castellano, que es una poeta no autora, porque ya ella trabaja diferentes géneros, pues también tiene ese trabajo, ¿no? Sobre la tierra, sobre lo telúrico, sobre la identidad a través de la tierra, y me gustó pues este pasaje que dice: lo que soñó la tierra es visible en el árbol. Y a través de eso, pues ahí pues son los dos carontes, ¿no? Que te indican hacia dónde vas a ir. Como dices tú, Daniel, después paso a cómo de raíces, que es la primera apartado, y aquí aparece lo que es la poética de Fernando Nguema, que es todo el rollo que acabo de echarle, pues lo dice Fernando Nguema de una manera muy sencilla, como pueden ustedes escucharlo en los vídeos de YouTube que tiene, que el tío lo explicaba y después hacía un arte y dice: miro así y digo, este es el título de la obra por la forma que tiene. Y claro, y el título de mi obra es Cómo de raíz. Y de hecho, así lo dice el primer verso del primer poema de este libro. Así surge Cómo de raíces, el tránsito de los párpados de madre, sin nombre, sin pies, sin esos quiebros, a punto de ceder con mi presencia. Alisas la marchita vaga en su primera caída, y la titulas fan al ser aquello que regresa a tu memoria. Así debo ser yo al perderme en fan, dejando el apellido en el trasiego brillante en cada queje que recojo. Aprendo a recitar de los cuentos de madre al mencionar en su mirada la forma que poseen los árboles. Así, con el tambor en esta larga raíz que se desliza en vertical, como rayos que rugen en la noche. Así, para que inicies el sendero latente, casi como en soledad. Y así comienza. De hecho, el título fue lo último que le puse al poemario, Cómo de raíz, porque así, como dice Fernando Nguema, es como se debe titular ahora. Mirando. Fíjate que otra cosa que me llamó la atención y que me imagino que tú cuando descubres a Fernando, digamos, la obra de él, supongo que ahí te metes un poco ya en la indagación de la afán, toda la cosmovisión que hay detrás de lo que hay, propone, sí, ¿no? Y que tienen ellos, porque digamos que articula cuestiones presentes en tu poética con estas cuestiones, ¿no? Y por un lado, quería hacer referencia también a esa idea que tienes de recuperación de la cuestión de la naturaleza, ¿no? Del bosque, por ejemplo, o del árbol, que muchas veces es como una especie de símbolo que articula a través de las distintas partes del árbol
o cómo está enraizado, o los vínculos que generan, ¿no? Eso te sirve a ti para explorar esas ideas, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, la de los vínculos, que me parece muy interesante, Sí. y la del enraizamiento. Sí, bueno, el tema del árbol es un rollo mío que llevo ya desde hace tiempo de madera y metal, porque para mí, a partir de ahí, la madera pues, es un símbolo de lo natural, de lo que surge de la tierra, de lo que, bueno, no crea nombre, pero convive con ella, y el hombre, pues, utilizándola, pues, incluso la respeta, ¿no? A diferencia del metal, que es un elemento artificial, creado por el hombre a su, bueno, no creándola a sus intereses y bueno, y no tiene nada de respeto, incluso como, bueno, teniendo su máxima expresión pues en la propia ciudad, ¿no? En la que todo es metal y apenas hay 4 árboles porque te lo dice el ayuntamiento, ¿vale? Mientras que bueno, la madera no, la madera convive, es un tema de convivencia. También aquí adquiere una especie de metafísica acorde a los ancestros, ¿no? Están las raíces, que es por supuesto de donde venimos, los antepasados. Aquí entra un poco el tema personal y también tiene que ver un poco con el tema, también tiene que ver un poco lo que es la como visión fan, ¿no? En la convicción de los ancestros, ¿no? Porque cuando lo escribí, pues ya había vivido temas personales que tienen que ver con lo familiar. Y es verdad que cuando vi la obra de Fernando Deme, cómo él lo concebía según el tema fan, pues me vi un poco reflejado, ¿no? Y de ahí aparece el árbol como eso, como algo unificador, algo donde se reúne todo, donde tú dices yo pertenezco a esto, y por supuesto no solo raíz, sino tronco, hoja y sobre todo la claridad, que es la que sale, la que nos indica lo que somos, ¿no? Lo que nos enseña lo que somos, al contrario de esa noche, ¿no? De esas tinieblas en la que está la incertidumbre y la aparición de los metales, como a veces aparece en el programa. Antes de que vuelvas a leer, en relación con esto que tú acabas de comentar, por ejemplo, y que lo comentaste, hay una alusión a madre al principio, y es verdad que a lo largo del poemario tú vas modulando un poco madre, como tal, el término con mayúscula aparece mucho, y a veces aparece en forma concreta, digamos, madre, Sí. tu madre, y a veces en forma simbólica, ¿no? Tiene esa opción Sí. de metafísica a través de lo que significa la madre, ¿no? También la madre naturaleza, y a partir de ahí también la relación, por un lado, con el antepasado, con los antepasados, y con el origen, ¿no? Sí, sí, mira, aquí es la primera vez que me dices esto y hay que decir que aquí sí que me desvío un poco de los fans, porque tú me dices, "No, porque la cultura fan de la madre y tal", y yo, no, no, no. La cultura fan es patriarcal a lo bestia, es patriarcal a lo bestia, pero claro, yo lo llevé hacia mi fuero y obviamente aquí es donde está el debate, ¿no? De que la poesía es un género de ficción y tal. Y obviamente yo creé mi propia cultura fan. Y en la cultura fan, pues mi madre en ese sentido, y la madre, pues la que decide, ¿no? En 2013 falleció mi padre y mi madre fue la matriarca, aunque nosotros ya tenemos nuestra vida, tanto mi hermano como yo, pues era la matriarca, ¿no? Y lo que ella decía sobre su pertenencia, sobre lo que nosotros consideramos, ¿no? ¿Sabes? De la familia, pues ella tenía la palabra final. Y en ese sentido, cuando empiezo a estudiar la cultura fan, como bien dice, yo empecé a indagar, hay tesis doctorales en internet, estuve mirando cómo eran los rituales, etcétera, cómo ellos bien, pues ahí empecé yo a crear pues esa cultura fan dentro de mi filtro, ¿no? Y efectivamente la madre es la que te narra los cuentos, la que te dice de dónde eres, la que es la dueña de la tierra, la que, ¿sabes? La que dice quién eres tú y la que te da claridad, ¿no? Y que en noche de tiniebla, como digo yo, la noche de incertidumbre, pues está ahí acunándote en greda, ¿no? Como a lo mejor puedo leer en este poemario, ¿no? Creo que te estás refiriendo a ese poema en concreto. Una de las cosas cuando estaba yo elaborando el poemario también, temía mucho
que se repitiera estéticamente, ¿no? Ya desde el punto de vista no del poemario, sino de lo que era, lo que quería hacer, ¿no? Digo, yo, se repite mucho la imagen de madre, pero es que es tan necesario ese mensaje, ¿no? Esa reiteración que no lo podía quitar. Era el poema, a veces los poemas son así, y quitar o poner algo, ya destroza el poema, ya el poema es otra cosa, ¿no? Entonces, en un momento dado, digo, aquí esto es así, como decía Fernando Gómez, y así se quedó, así lo respeta y así lo pone. Bueno, este poema tiene una cita de Okounji, que es un poeta africano afincado en París. Okounji es el poeta bantú, el poeta de los ancestros, considerado el poeta de los ancestros. Aquí tenemos una antología Sí, suya. de pretexto. Sí, sí, la Es, primera. es brillante. Y entonces, bueno, coincidió, bueno, también en la elaboración del poemario, pues busqué un poco a este hombre, porque ya me había enterado y se habrá escrito sobre los antepasados y tal, y llegué a Goungi, y la verdad es que digo, bueno, este hombre escribe lo mismo que yo escribí, pero bueno, es diferente porque él es bantú, y yo quería escribirlo desde de la mirada fan, que no deja de ser una derivación de esa religión barra sociedad, ¿no? Dice la cita lo siguiente: ancestros, hagan que desde ahora la noche sea transparente en la hora de las tinieblas. Ese es el concepto de las tinieblas, lo llevé aquí al poemario. Y el poema dice así: escucho a la mujer que evoca mi lecho y lo arma en barro, al tiento de sus vértebras. Sus cánticos me envuelven como un bosque que funda el tallo que emana el mismo universo. Así, su cuerpo silente curva que cubre en calor el hueco de mi corteza. Sus labios, una estría reseca que surca la niebla hasta mis adentros. Y el arco de su sombra retuerce en cada poro mi frente al ser todo uno. Observo a la mujer a tambor, narrando a mi oído la lluvia de novela, historias de ancestros y de otras sabanas, mares y galaxias, la voz de una mujer en forma de un destello sonoro, llamada alguna vez como madre. Ese es el poema pues aquí en donde ya hago alusión pues a la madre como a la madre que te acuna, que te cuenta ese de dónde eres, las narraciones del pasado. Ocurría que yo hablaba mucho con mi madre sobre cosas de mi padre, años anteriores, creo que 10 años antes, 20 años antes, cuando falleció mi abuelo, que fue mi primer encuentro con la muerte, como quien dice, y como mi abuela vivía en el piso de abajo, pues yo empecé a estudiar abajo con mi abuela en la carrera, ¿no? Y entonces empecé también a preguntarle cómo se había conocido a mi abuelo, cómo tal, anécdotas, ¿no? Y esas narraciones son raíces, ¿no? En cierta manera, es la manera con la que uno, pues yo vine aquí, esta razón por la que estoy en el mundo, esta convicción es la que venía a notar. Y bueno, y aquí, pues en ese sentido, lo escribí de tal manera pues, que se expresara pues esas preguntas y esas reflexiones. Fíjate que antes decía, ¿no? Lo de un poco miedo, digamos, a repetir mucho lo de la madre, que yo creo que funciona perfectamente, no. Pero uno de los poemas finales, en el mismo poema, tú utilizas mucho el término fan, ¿no? Pero vas cambiando, ¿no? Dice el tío fan, río fan, ¿no? Y llega un momento en que precisamente lo que hace es que utilizas la repetición como si cuando tú lo estás leyendo parece que escucharas un tambor de fondo. Sí. Estás escuchando un tambor, ¿no? Y es como una música ancestral que hay allí, Sí. que está latiendo. Sí, el tambor es el gran instrumento bueno, hay otros instrumentos que son típicos de allá, pero el tambor es típico en la raíz bantú y ¿vale? Y en ese sentido, cuando estuve indagando en esa tesis doctoral y en la página web, muchos de los rituales que se hacen se realizan a través del tambor, ¿no? El tambor para la unión, el tambor para la despedida, etc. Es como si fuera una especie de llamamiento, ¿no? A los ancestros y un acompañamiento también. Y bueno, para mí
el tambor fue, y de hecho escogí el verso de Casilogo porque era el tambor repetitivo, el tambor que marca un ritmo, ¿vale? A lo largo de, bueno, de ese proceso, de esa despedida, ¿no? Que en verdad no es una despedida, sino un pasar a otra dimensión. A mí me recuerda, yo sé que tienes ahí abierto atrás, pero yo recogí en la parte esta de Tambores de la Tarde un poema en el que se habla un poco de la despedida, ¿no? Ese tiene que ver un poco con el proceso con el que se despide, pues cuando fallece un miembro de la tribu, entre comillas, y también lo hice coincidir con una frase que siempre le ha tenido a Henry Padorno. Henry Padorno siempre ha dicho que cuando muere un poeta canario, un autor canario, pues muere dos veces, ¿vale? Y esa frase siempre me ha resultado casi catastrófica, sea verdad o no, analizada, pero siempre me ha dado un poco de ¿no? En ese sentido. Siempre ha repetido, bueno, él ha dicho esto, ¿no? Que esa especie de aislamiento. Y cuando traté este tema, pues lo hice pasar con el tema de la despedida, pues intenté confluir pues ambas cosas, ¿no? ¿Vale? Si te parece, Pablo, antes de que leas. No sé cómo va de tiempo. Por eso te quería decir, si quieres, ya terminamos con una parte de lectura tuya, ¿vale? Yo ya no intervengo más, y si alguien quiere comentar algo, pero vamos, así ya terminamos con la lectura tuya. Sí, pues nada, este es el último, y bueno, tiene que ver con eso, los tambores de la tarde y con la despedida, nunca me lo han dicho. Mal rollo, vamos. Sí. Tercero, no tiene título. Menciona el maestro el árbol que se pudre dos veces en dos trances muy distintos. Primero, la partida sin memoria. Segundo, tras la pérdida del éxtasis. Igualmente, los pájaros anuncian tu sino en la mañana, y tu madre revela desde niño la enroscada imagen con la que un día verás el fin de tu camino por la selva. Entonces solo queda bendecir el seco que curvó tus hendiduras y el baile que tembló bajo tus pies. La tribu escuchará el sinuoso tránsito del viaje y obtendrán de tu tambor tan solo un clamoroso eco de luz. Y ya no existirá más que la nada. Aquello que deseabas en silencio renace de tu cuerpo descarnado, sin vida y en lo profundo de tu sombra. Y da las gracias por haber crecido dos veces, con la tierra de tus astros y bajo la certeza luz de nadie.